en la naturaleza y convivía con nosotros, era un fenómeno natural, ¿no? Entonces habíamos visto varios conceptos, ¿no? Varios conceptos de electricidad, en el cual habíamos dicho que la electricidad es, bueno, el concepto más básico. Habíamos dicho que la electricidad es un fenómeno natural, es parte, ¿no? Es parte de la física que estudia, es decir, una subrama de la física que estudia las cargas en movimiento y las cargas en reposo, ¿no? Ese era pues el concepto, ¿no? Y obviamente habíamos también explicado varios conceptos más, ¿no? Pero eso sería más o menos la base de lo que es electricidad, ¿no? Bueno, habíamos visto un poco sobre la teoría electrónica, ¿no? La teoría electrónica. Y en la teoría electrónica habíamos visto que toda materia, ¿no? Toda materia eh, se podía dividir o subdividir en partículas, en moléculas, ¿no? Y finalmente la porción mínima de la materia es el átomo. Y además el átomo tenía unas subpartículas mucho más pequeñas, ¿no? Mucho más pequeñas, llamadas, en este caso, ¿no? Protones, electrones y neutrones, donde los electrones están girando alrededor del núcleo del átomo, ¿no? Con carga negativa, y los protones en el núcleo del átomo con carga positiva, y además había pues la carga neutra equilibrada, es decir, la misma cantidad de protones con la misma cantidad de electrones, ¿no? Esa es la famosa carga neutra. Entonces, en conclusión, habíamos concluido de que existen tres tipos de cargas dentro de la masa, dentro de la materia, ¿no? Tres tipos de cargas, ¿no? Una, digamos, con carga eléctrica negativa, pues son los protones, carga eléctrica positiva, que son los protones, y la carga neutra o equilibrada, ¿no? Carga cero, ¿no? Que llamamos nosotros, en el cual un átomo o un ion, ¿no es cierto?, estaba cargado en cargas equivalentes, es decir, la misma cantidad de electrones con la misma cantidad de protones. Entonces, la carga neutra o equilibrada. En este modelo atómico, habíamos visto en realidad, habíamos citado varios, ¿no? Si hablamos en este caso de la teoría atómica, podemos hablar la teoría atómica, ¿no? De Summerfield, de Rutherford y Niels Bohr. En realidad son 7, 8, ¿no? O más químicos que han dado su postulado, ¿no? Su teoría, en este caso, del átomo, ¿no? Entonces nosotros nos habíamos quedado con uno que es realmente que nos manifiesta lo que queremos aprender nosotros, ¿no? Que es la teoría atómica de Niels Bohr, en el cual obviamente afirma, ¿no? Afirma que los electrones están girando alrededor del núcleo, los protones se encuentran en este caso, en el núcleo del átomo, ¿no? Entonces, su teoría afirmaba, pues, ¿no? Que los electrones están con carga negativa, ¿no? Con carga negativa, girando alrededor del núcleo del átomo, y la carga positiva en el núcleo del átomo, ¿no? Ese es el modelo atómico de Niels Bohr. Pues ahí nosotros debemos eh, profundizar y nos debe interesar de tal forma saber, entender que en esa parte no se encuentra la carga eléctrica en toda materia y en toda masa. Las propiedades, y dice, las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia, dice, ¿no? Entonces acá pues hemos visto qué cosa. Toda materia, ¿no? Toda materia está electrizada, por lo tanto, obviamente muchas materias tendrán cargas iguales, ¿no? En el cual las cargas iguales se repelaban, ¿no? Y cargas diferentes se atraen, ¿no? Entonces, esas propiedades de la materia son inherentes, digamos, de la propia masa, ¿no? Es decir, toda materia obviamente tiene carga eléctrica. Yo, como ya lo hemos dicho,
¿no es cierto? Tienen una carga, algunas materias tendrán más carga eléctrica negativa, otras tienen más carga eléctrica positiva y otras carga neutra. Es decir, nosotros interactuamos con esos tres tipos de materias o más, ¿no? Propiedades eléctricas. Los conceptos generales de carga. ¿Qué cosa es una carga eléctrica? Es el flujo, ¿no? Flujo de electrones, ¿no? Flujo de electrones, o podría decir también cantidad de corriente, ¿no? Cantidad de corriente eléctrica. Y ya hemos visto aquí las leyes de Coulomb, justamente como ya habíamos anticipado, la ley de Coulomb, ¿no? En el cual hablaba de la ley cuantitativa y la ley cualitativa. La ley cualitativa, ¿qué nos dice? Nos dice que dos cargas iguales, ¿no? Con cargas iguales, se repelan y dos masas o átomos, llamémoslo así, ¿no es cierto? Con cargas diferentes se atraen. ¿Dónde la fórmula cuál era? La fórmula, ¿no? La fuerza es igual a la carga, ¿no? A la carga multiplicado, ¿no? Multiplicado por la masa 1, por la masa 2, sobre la R al cuadrado. R al cuadrado era la distancia, ¿no? La distancia. Y bueno, luego problemas planteados, preguntas planteadas por el docente, ¿no? Eso es lo que habíamos tratado el día lunes, más allá de lo que ya habíamos hablado sobre la prevención de esta enfermedad, de esta pandemia de COVID, ¿no? Entonces, donde digamos, nuestro objetivo principal del día lunes, ¿no? O sea, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante identifica las medidas de prevención, que obviamente hay que tenerlo bien presente, ¿no? Los conceptos generales de electricidad, como ya lo he visto, noción de la estructura atómica, sus propiedades, principios, cómo se genera la corriente eléctrica, eso también creo que lo hemos hecho en la siguiente día 2, ¿no? Cargas eléctricas, ¿no? Y cómo cierra interrogantes planteados por el docente. Obviamente aquí tenemos cómo protegerse, ¿no? No estamos lavando las manos, constantemente no debemos tocarnos la mano, ¿no? En este caso a la vista, porque la parte húmeda es por ahí donde ingresa este virus, ¿no? Y bueno, a la hora de estornudar tenemos que taparnos la nariz de esta manera, como está aquí el PPT, o también con un pañuelo, ¿no? Y siempre limpiar constantemente, desinfectar todos los elementos, en este caso los objetos, llamémoslo así, ¿no? Quienes van a interactuar con nosotros y que va a estar constante, digamos, manipulación de nuestra mano, ¿no? Como por ejemplo la computadora o el celular, ¿no? Entonces, como hemos visto, las recomendaciones básicas de todo esto es, ¿qué cosa? Es lavarse frecuentemente las manos, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca con las manos, obviamente ahí es el punto más álgido en el cual nos pueden contagiar, porque ya que las manos son digamos, es parte del cuerpo en el cual se está mucho más interactuando con otras partes del cuerpo, ¿no? Así que eso tenerlo presente. Cubrirse al toser, ¿no? O estornudar, ¿no? Con la mano, o en todo caso podría ser con un pañuelo, ¿no? No olvidar siempre usar la mascarilla, ¿no? Eh, bueno, la agrupación de las personas, no podemos estar con las personas muy cerca, ¿no? Mantener 1,5 metros de distancia, ¿no? Limpiar obviamente la casa, la higiene es fundamental, tanto de uno y también de la casa, el lugar donde uno está interactuando. No, bueno, todas estas recomendaciones son importantes, jóvenes, porque el que le habla ha pasado ya esta enfermedad en el cual pues me ha afectado más del 60% de los pulmones y prácticamente por bendición de Dios he tenido que, bueno, gracias a Dios me he salvado, ¿no? Así que es importante la prevención, estimados jóvenes. Y vemos aquí hasta algunos números que obviamente debemos tenerlo presente, ¿no? Eh, para alguna emergencia, ¿no? Tenemos aquí la línea gratuita, 1113, tenemos digamos aquí el 117 de salud, ¿no? 106 de SAMU y otros, obviamente tener agendado, ¿no? Algunas direcciones y teléfonos
el cual nos puedan ayudar a la prevención inmediata, ¿no? Muy bien. No sé si se me está escuchando, muchachos. Por favor, me confirman. Sí, profesor, todo ok. Muy bien, excelente entonces. Bien, entonces como ya hemos dicho, estimados jóvenes, de que aquí tenemos uno de los conceptos básicos, ¿no? De lo que es electricidad, ¿no? Es un agente físico que ocupa la estructura atómica de todas las materias, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente, en este caso la electricidad dentro de la materia, ¿no? Específicamente dentro del átomo, ¿no? En el átomo están pues los electrones, los protones y obviamente la carga neutra que consta el átomo en un átomo equilibrado con cargas iguales. Entonces, nuevamente es un agente físico que ocupa la estructura atómica de todas las materias. Todo lo que vemos y sentimos alrededor de nosotros está formado por diminutas partículas y corpúsculos de electricidad. Hay dos tipos, ¿no? En realidad son tres tipos, pero acá está especificando solamente dos. Electricidad negativa y electricidad positiva y electricidad neutra, ¿no? Donde la electricidad negativa está con electrones con carga negativa, los protones con carga positiva y los neutrones con cargas iguales, ¿no? O cargas equilibradas, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Entonces, todo esto pues se encuentra en la materia, muchachos, ¿no? Se encuentra en la materia y se debe tenerlo presente, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es materia para nosotros? Se denomina a todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene peso y dimensiones, ¿no? No solamente peso y dimensiones, sino tiene muchas propiedades más, ¿no? Por ejemplo, tendría que tener, además de peso, dimensiones, tendría que tener masa, ¿no? Tendría que tener masa y otros adjetivos más dentro de la física. La materia se reconoce, en este caso la materia se reconoce viendo, oyendo, tocando, ¿no? O sea, en general, todo lo que existe en nuestro alrededor. Todo ello está prácticamente electrizada, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente tiene átomos. Y dentro de los átomos se encuentran los electrones, ¿no es cierto? Y todas las cargas que podemos conocer. Entonces aquí, ¿qué podemos, por ejemplo? Físicamente toda materia se puede dividir en millones de partículas, y esas partículas en moléculas, y esas moléculas en átomos, ¿no? Y finalmente, después el átomo viene a ser la carga mucho más pequeña del átomo, que vendría a ser el quarks, que no lo tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, es bueno citarlo, ¿no? Que digamos, la materia mucho más pequeña que el átomo es el quarks, ¿no? Entonces, de esta manera, para poder entender bien cómo es que podemos llegar nosotros al átomo, ¿no? Dividiendo y subdividiendo la materia o toda masa. Muy bien. Entonces, aquí hablamos de la estructura atómica, ¿no? ¿Qué cosa es el átomo? Es la parte mínima de la materia, como habíamos dicho. Pero más allá, aún existe mucho más, digamos, mucho más pequeño que el átomo, ya lo hemos dicho, que es el quarks, ¿no? En todo caso, la palabra átomo se deriva del griego átomos, que significa indivisible. ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede dividir más. Pero sin embargo, sí, todavía, según nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, entendiendo que la parte mínima, más allá del átomo, es el quarks. Y está formado por partículas atómicas, que son tres, ya lo hemos dicho, ¿no? El electrón, el protón y el neutrón, ¿no? El electrón con carga, ¿no? Con carga negativa, el protón con carga positiva y el neutrón con ambas cargas o carga equilibrada. Entonces, obviamente, cada una de ellas tiene una dimensión. Por ejemplo, los protones y los neutrones forman parte de un conjunto estrechamente apretado llamado núcleo, cuyo diámetro lo suponemos esférico, es de un orden de 10 a la menos 12 centímetros, ¿no? Y fuera del núcleo y a distancias relativamente grandes están los electrones girando alrededor del núcleo, con carga, ¿no? Con carga negativa. Entonces aquí afianzamos nuevamente lo que estamos hablando. En el modelo atómico de Bohr, Niels Bohr se llama el nombre de este químico, estudioso, ¿no es cierto? Él tiene una teoría atómica muy relacionada a lo que estamos estudiando, ¿no? El modelo atómico de Bohr, ¿no? Se imaginan los electrones girando alrededor del núcleo, descubriendo órbitas circulares o elípticas, aproximadamente son del orden de 2 a 3 por 10 a la menos 8 centímetros.
o sea, aproximadamente 10.000 veces mayores del diámetro del núcleo. Obviamente, ¿qué podemos ver también? Según la física, según el estudio, ¿no? El protón, el neutrón, el electrón tiene su simbología, tiene su carga, tiene su masa, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí el símbolo del electrón es una E con una línea negativa, ¿no? Como exponente. La carga, por ejemplo, del protón es más 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb y tiene una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Entonces se dan cuenta que cada uno de ellos tiene una carga. Por ejemplo, acá el neutrón tiene carga cero, obviamente, ¿por qué? Porque tendrá la misma cantidad de protones que electrones, ¿no? En sus órbitas y obviamente en el núcleo del átomo. Entonces, tomar en cuenta estos datos son muy importantes si queremos profundizar, ¿no? Entonces, acá tenemos en esta estructura atómica, ¿no? Los protones, obviamente están protones y neutrones, se encuentran aquí en el núcleo del átomo, ¿no? ¿Correcto? Y los electrones acá estamos observando específicamente están girando alrededor del núcleo del átomo. Así que esa es la, digamos, de lo que estamos tocando, lo que es estructura atómica, ¿no? El modelo atómico de Niels Bohr, ¿no? Entonces, a todo átomo que tiene más carga, a todo átomo que tiene más carga eléctrica, en este caso, negativa, se le llamará ion negativo. Y a todos aquellos que tienen más protones que neutrones se le llamará ion negativo. Entendiendo que la palabra ion y átomo es lo mismo. Si yo digo ion o digo átomo, me refiero a lo mismo, ¿no? A la mínima parte de la materia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una carga equilibrada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí 2 protones en el núcleo del átomo y tenemos 2 electrones, ¿no? Que están girando al núcleo, en este caso alrededor del núcleo. Entonces, como son 2 protones y 2 electrones, por lo tanto será carga equilibrada o carga neutra. Un átomo con carga equilibrada o carga neutra. Sin embargo, acá al costado estamos observando 3 protones y 2 electrones y uno que prácticamente se está saliendo de su órbita. Por lo tanto, habrá más carga positiva, porque son 3 y aquí quedarían 2. Por lo tanto, este átomo será una carga positiva, ¿no? Una carga positiva, porque tiene más protones que electrones. Sin embargo, aquí, ¿qué podemos observar? Tenemos 2 protones y aquí tenemos 3 electrones, ¿ve? 3 electrones. Entonces, este átomo es de una carga eléctrica negativa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Habíamos hablado acerca de 3 tipos de masas, ¿no? Una masa o materia con carga eléctrica negativa, con más carga eléctrica negativa, otros con más carga eléctrica positiva y con otros con carga neutra. Y habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que todos los metales, obviamente todos los metales, digamos, va a tener más capacidad de electrones, de tal manera, esos electrones van a salir de su órbita y esos electrones libres, ¿no es cierto?, de cada masa, de cada materia, se considerará, ¿no?, la corriente eléctrica o el flujo de electrones, ¿no?, la famosa corriente eléctrica, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener, digamos, otra materia con carga equilibrada, ¿no?, al cual vamos a llamarle los semiconductores. Pero para que haya corriente o para que esos electrones salgan de su órbita, ¿no?, tendrá que haber una fuerza electromotriz y debido a esa fuerza recién saldrán esos electrones de su órbita y recién habrá corriente eléctrica. Por otro lado tenemos el ion positivo, donde su estructura atómica es más positivo que negativo, por lo tanto, esos electrones van a ser muy difíciles de salir de su órbita, ¿no? De tal manera, al no salir electrones no habrá corriente eléctrica y se podría decir que esas masas, esas materias serán aisladores, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el caucho, ¿no? El jeve, el plástico, la baquelita, entre otros, son prácticamente, no son conductores de corriente, por lo tanto se le conoce como aislantes, ¿no? Sin embargo, todos los metales, ¿no?, como el oro, la plata, el zinc, el plomo, el aluminio, hierro, entre otros, ¿no? Tantos que conocemos obviamente como metales, ¿no?, serán conductores de corriente.
Por lo tanto, habíamos citado además los 3 mejores conductores de corriente. ¿Cuáles eran, José Vega, los 3 mejores conductores de corriente? A ver, José, si nos hace recordar. El cobre, el oro y la plata. Perfectamente, muy bien, excelente, gracias, José. Entonces, habíamos dicho, pues, ¿no? Los 3 elementos, en este caso, los 3 metales, que ya mencionó su compañero, entonces son los mejores conductores de corriente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a ofrecer menos capacidad de resistencia al paso y a la salida de los electrones. De tal manera, ¿no? Esos electrones van a salir con mayor facilidad a comparación de otras masas o materias, ¿no? Entonces, entonces los cables, ¿de qué lo trabajan los cables? ¿De qué lo fabrican? De cobre, ¿no? De cobre, ¿no? El cobre es uno de los mejores conductores de corriente, ¿no? Además de eso, tiene su propia capacidad de resistencia al paso de los electrones. Como obviamente es una masa, una materia, no se considera, por ejemplo, un conductor netamente puro, ¿no? Sino siempre va a tener mínimamente una capacidad de resistencia a la salida y a la conducción de corriente. No sé, José Vilcapoma, ¿se está escuchando? ¿Me confirma, por favor? ¿Se está escuchando todo lo que estamos nuevamente retroalimentando? Profesor, sí se escucha. Ok, muchas gracias, José. Muy bien. Además, entrando en este punto, habíamos hablado, ¿qué? Habíamos hablado de que habían los cables, ¿no? Los conductores, ¿no? Habíamos dicho que a mayor grosor, a mayor sección, y la resistencia en este caso, ¿no? Al paso de la corriente va a ser mínima. Es decir, cuando el conductor es más grueso, la corriente, los electrones disiparán, caminarán con mayor velocidad y mayor cantidad, con mayor rapidez también, porque el camino es amplio. Y lo contrario sucede cuando tenemos un cable delgado. Ahí los electrones se pelean por ingresar, por caminar, y ese momento que se están peleando, ese momento que están digamos, en ese afán de circular, esos electrones, ¿no? Al estar tan unidos, tan juntos, ¿no es cierto? Un estrecho camino, ¿no? Va a haber el famoso recalentamiento de los cables, de tal manera nos da un resultado del famoso cortocircuito, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho además? Que un cable número 10 es más grueso que un cable número 12. A menor número, mayor grosor, la sección es más grande, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos un cable número 6 o un cable número 10 será más, digamos, más grueso, que tendrá mayor sección, José Vilcapoma. ¿Cuál de ellos tiene mayor sección? Más grueso. ¿El 6 o el 10 es más grueso, José? La número 6, profesor. El 6, ¿no? El 6 mucho más grueso, ¿no? A menor número, más grueso la sección en este caso, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Muy bien, entonces aquí estamos confirmando lo que ya hemos hablado. 6, profesor. El 6 más grueso que el 10, exactamente. Y esta es la famosa ley de Coulomb, ¿no? Donde dos cargas iguales, ¿no? Se repelan, ¿no? Dos cargas iguales se repelen. En este caso tenemos aquí una carga positiva y otra carga positiva. Por lo tanto, no hay capacidad de atracción, sino de repulsión. Capacidad de repulsión, capacidad de separación, ¿no? Entonces, cada uno de estos cumple un nombre. Este es carga 1. Q1 es carga 1. Q2 es carga 2. Entonces, la famosa ley de Coulomb, ¿no? La ley cuantitativa y la ley cualitativa. La ley cualitativa, ¿qué nos dice la ley cualitativa? Nos dice bien claro, ¿no? Dos átomos o dos cargas iguales se repelan, ¿no? Se repelan. Y esta fórmula vendría a ser la ley cuantitativa, lo que equivale a decir a esta fórmula, ¿no? La ley de Coulomb, pero cuantitativa. Entonces voy a leer, la fuerza es igual a la K, que es una constante, ¿no? Fuerza es igual a K, es una constante, multiplicado por la carga 1, por la carga 2, entre o sobre R al cuadrado. ¿Qué cosa es R al cuadrado? La distancia, pues, ¿no? La distancia en centímetros, tanto de la carga 1 con la carga 2.
¿no? Esta famosa fórmula, ¿no? Forma parte de un estudio de la física un poco más profunda, ya cómo es que las cargas iguales y cargas diferentes o bien se atraen o se repelan, ¿no? Entendiendo que dos cargas iguales se repelan y dos cargas diferentes se atraen, ¿no? Entonces, dos teorías, ¿no es cierto? Dos leyes de la ley de Coulomb. La ley cualitativa y la ley cuantitativa. La ley cuantitativa equivale a esta fórmula que estamos mencionando. Y la ley, ¿no? Cualitativa viene a ser pues la expresión que ya hemos mencionado. Dos cargas iguales se repelan y dos cargas diferentes se atraen. No sé si quedó claro esta parte, José Vilcapoma. Sí, profesor, todo claro. Muy bien, excelente. Seguimos entonces, acá está, ¿no? Fuerza es igual a K, que es la constante, multiplicado por la carga 1, por la carga 2, sobre la R, que viene a ser la distancia entre las cargas, al cuadrado, ¿no? Donde el valor de la constante es igual de la constante, es decir, la K es la constante en el espacio, es igual 9 por 10 a la novena, ¿no? Newtons por metro cuadrado por, ¿no? Por, en este caso, centímetro cuadrado. Coulomb, ¿no? Bueno, aquí hemos visto aquí, por ejemplo, el cuestionario de seguimiento, el famoso, digamos, preguntas de autoevaluación, ¿no? Entonces, ¿qué entiende por electricidad? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería la siguiente, ¿no? La electricidad es un fenómeno natural, ¿no? Que se encuentra con nosotros, ¿no? Y es parte de la física, ¿no? Que estudia las cargas eléctricas en movimiento y en reposo. Y aquí tenemos que profundizar ¿qué? Las cargas en reposo lo estudia ¿no? La electrostática. Y las cargas en movimiento, la electrodinámica. Que obviamente son temas ya del curso de física un poco más profundo, pero en todo caso lo tenemos que mencionar porque forma parte del concepto. ¿Cuáles son las partes de un átomo? El núcleo, ¿no? La nube electrónica, ¿no es cierto? El núcleo, la nube electrónica, ¿no? El núcleo donde están los protones y la nube electrónica, ¿no? Donde están obviamente los electrones girando, que vienen a ser las líneas, en este caso, que están girando alrededor del núcleo, ¿no? Y podemos ver de acá, por ejemplo, entendiendo que un átomo tiene 7 niveles. Esa cantidad de niveles viene a ser la nube electrónica, ¿no? Por lo tanto, eso para aclarar, ¿no? ¿Qué nos explica la teoría de Niels Bohr? Bueno, la teoría de Niels Bohr nos explica de que efectivamente la mínima parte, él dice así, ¿no? Su teoría, ¿no? Él dice así, Niels Bohr explica de esta manera. Sí es cierto, ¿no? Es cierto que el átomo es la mínima parte de la materia, pero dentro de la estructura interna del átomo se encuentran subpartículas. ¿Cuáles son esas subpartículas? Los protones con carga positiva, ¿no? Los electrones con carga negativa girando alrededor del núcleo y obviamente también en el núcleo se encontrarán también los protones, obviamente, ¿no? Eso es lo que nos da a entender su teoría de Niels Bohr. ¿Qué nos dice las leyes de Coulomb? Ya lo hemos dicho, la ley, ¿no? Cuantitativa. La primera ley de Coulomb, la ley cuantitativa. ¿Qué nos dice la ley cuantitativa? Nos dice efectivamente que dos cargas diferentes, ¿no? Dos cargas diferentes se atraen y dos cargas iguales se repelan, es decir, se rechazan, ¿no? Y dentro de la ley cuantitativa estamos prácticamente explicando la capacidad de atracción y repulsión de las masas, las cargas eléctricas. En la ley cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, una es cualitativa, la otra es cuantitativa. En la cuantitativa tenemos que aplicar la fórmula que ya sabemos. Fuerza es igual a la K constante multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 dividido entre R al cuadrado, que viene a ser la distancia al cuadrado entre ambas cargas. Muy bien. Tenemos aquí, ¿crees que la corriente eléctrica es importante en la industria actual? Claro que sí, porque si no,
Si no hubiera esta energía eléctrica, ¿no? Denominada electricidad, los motores, digamos, todo el sistema que funciona obviamente, digamos, con corriente, no estaría de acuerdo a las, digamos, de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, todo estuviera atrasado. Las empresas, las maquinarias no estarían funcionando bien, de tal manera las empresas no serían competitivas y obviamente adecuadas al avance de la ciencia de la tecnología. Todo funciona con energía eléctrica, por lo tanto, las maquinarias, todos los sistemas del gran avance no solamente de un país, sino de una nación completa, ¿no? Incluso la competitividad a nivel mundial se debe al conocimiento y a la aplicación de la corriente eléctrica en sus distintas funciones, ¿no? Así que podemos decir de que sí, es importante, ya que sin ella es un país, ¿no? Una empresa no se desarrollaría, tampoco estaría buscando la competitividad en el mundo, ¿no? Gracias a ello es que en el mundo entero hay competitividad de empresas, ¿no? Competitividad incluso entre países, ¿no? Imaginémonos que no, si el hombre no hubiera logrado investigar y, bueno, conocer mucho a mayor profundidad este fenómeno llamado corriente eléctrica, entonces pienso yo, de repente hubiéramos estado como el siglo anterior con un mechero de gas, ¿no? Con un mechero de gas o de repente otro tipo de repente de energía, pero de repente no tan veloz como el que tenemos como es la corriente eléctrica, ¿no? Entonces el hombre ha perfeccionado tanto conocimiento ¿no? Para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Obviamente para estar a la altura del avance de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? En la actualidad sí, por supuesto que sí, porque todo funciona en base a energía. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, José? De esta manera estamos desarrollando el primer PPT, muchachos. José Vega y José Vilcapón. Profesor, por mi parte todo claro y entendible. Muy bien, José. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos al PPT número 2. ¿Qué nos dice el PPT número 2? A ver, ¿de qué hemos hablado? El número 2 me parece que es de generación de energía en corriente eléctrica, ¿no? Ya está. Vamos a entonces ir nuevamente aquí, ¿no? Para poder compartir nuevamente el PPT número 2. Ahí está. Ahí está. ¿Se puede observar la pantalla del PPT número 2, muchachos? Por favor, ¿me confirman? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, el tema número 2 del día martes habíamos tocado todo lo que es referente a la identificación, identificando la generación de corriente de energía eléctrica, ¿no? Eso era nuestro afán el día martes, en el cual hemos tocado generación de corriente eléctrica, ¿no? Por frotamiento, por calor, electricidad por acción química, electricidad por magnetismo, entre otros, ¿no? Que no está obviamente en la primera parte del PPT. Entonces, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante identifica la generación de la energía eléctrica en sus distintas formas, comprendiendo la formación de la generación eléctrica y las tablas de conversiones. Aquí ya de repente no hemos tocado ese día, pero otro día hemos tocado la conversión de unidades. Por ejemplo, cómo se convierte de miliamperios a amperios, o de amperios a kiloamperios. Eso lo hemos hecho también en el transcurso de la semana, ¿no? Y cómo cierra operaciones y problemas planteados o preguntas planteadas por el docente, ¿no? Muy bien, entonces, fuente de energía eléctrica. La electricidad es una de las formas de energía capaz de hacer trabajos. Cuando hablamos de hacer trabajos se refiere al funcionamiento mecánico, ¿no?
magnético mecánico, ¿no? Entonces, la electricidad es una forma de energía capaz de hacer trabajos. Ella no se puede crear de la nada y por lo tanto la electricidad solo puede ser obtenida mediante transformación de otras formas de energía ya existentes. Para producir la electricidad es necesario utilizar alguna forma de energía que ponga en movimiento a los electrones. Esta se puede generar por los siguientes métodos o formas, ¿no? Ya hemos visto acá, por ejemplo, electricidad por frotamiento, ¿no? Es la generación, la forma más simple de crear fuente de energía. Para ello, basta frotar dos sustancias no metálicas entre sí. Sus superficies se electrizan y ahí permanecen los electrones hasta que sea descargada por una sustancia metálica. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros sobamos un paño de lana con una varilla de plástico, si nosotros lo frotamos de tal manera se va a calentar y vamos a darnos cuenta de que, bueno, se va a erizar el paño de la lana, se va a erizar y de tal manera se va a impregnar, se va a pegar a la varilla de plástico. Tenemos otro ejemplo aquí, la tela de seda con una varilla de cristal, ¿no? El plástico o de cristal también, ¿no? Obviamente se atraen, ¿no es cierto? Y vemos aquí, por ejemplo, si tenemos dos masas iguales, ¿no? Si ambos son varillas plásticas, se van a repelar, se van a rechazar, ¿no? De esa manera podemos, de alguna manera, verificar y ver que exactamente dos materias, dos masas, o bien están con carga eléctrica igual, que se van a repelar, o carga eléctrica diferente, que se va a atraer, ¿no? Se puede, de alguna manera, llevarlo a la práctica, y bueno, pues es bastante aceptable entenderlo, ¿no? Porque es una de las formas más simples, ¿no? de ver cómo es que una de las masas, una de las materias se electriza en función al otro. Electricidad por calor. Electricidad por calor, ¿no? Este principio para generar esta fuente de energía es muy simple. Se produce cuando se calienta la unión de dos metales diferentes, ¿no? En la industria se llama termocupla. Por ejemplo, si nosotros hacemos contacto el níquel con el hierro y ponemos un mechero entre los dos, en el punto medio entre los dos, vamos a ver si conectamos un voltímetro, ¿no? Respectivamente en los terminales y podemos ver que efectivamente la aguja del instrumento se va a mover. Y al moverse, obviamente, está dando lectura a una cantidad de electrones, obviamente, generada en esta forma, ¿no? Bueno, tenemos aquí por acción química, que obviamente, ¿no? Lo podemos observar en una batería, en una pila, ¿no? En una pila, ¿no? Entonces, esta forma de electricidad es producida por reacciones químicas de las placas metálicas diferentes y sumergidas en un líquido compuesto llamado electrolito, ¿no? Entonces, una de las, digamos, ejemplos básicos, digamos, de nuestro conocimiento o para nuestro conocimiento sería pues una batería, ¿no? Obviamente teniendo todo este sistema, todos estos metales, ¿no? Obviamente teniendo aquí dentro de la base, ¿no? Agua destilada, ácido sulfúrico, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, es una forma de generar, obviamente, y el ejemplo básico sería una batería o una pila, como ya tenemos conocimiento. Electricidad por magnetismo, esto es, digamos, una forma de generar corriente eléctrica bastante interesante, ya que se va a trabajar prácticamente con unos imanes, ¿no? Polarizadas, ¿no? En norte y sur, y dentro de ellas, a través de un campo magnético, haciendo un arrollamiento de cable interno, ¿no? Podemos crear corriente eléctrica, y lo cual podemos comprobarlo también con un voltímetro, ¿no? Ese arrollamiento puede estar inmerso dentro del campo magnético en este caso del imán, o también, o cercano a ella, ¿no? También, pero mayormente se genera estando esa bobina arrollada dentro, digamos, del espacio del imán, ¿no? Una forma bastante interesante de poder generar corriente. Este principio, obviamente, tienen los generadores de corriente alterna, las famosas centrales hidroeléctricas. A través de las turbinas se va a poder crear, el movimiento de las turbinas se va a poder crear corriente eléctrica, que es similar o parecido a la forma como se genera en este punto, en esta forma de electricidad por magnetismo, ¿no?
casi tienen el mismo procedimiento. Tenemos otra forma de generar corriente eléctrica nuclear. Ya habíamos dicho que digamos, esta forma de generar electricidad, ¿no? En este caso, por acción química, en este caso sería nuclear, ¿no? Es una forma de generar que obviamente es bastante peligrosa. Cualquiera no lo puede hacer, tiene que ser una persona totalmente capacitada, totalmente conocedor de todo el sistema, ¿no? Aquí, obviamente, en los países podemos generar este tipo de energía nuclear, ¿no? ¿No? Así que, eh, bueno, aquí es una de las formas más de poder generar corriente eléctrica. Tenemos aquí electricidad por paneles solares, ¿no? ¿No? El cual el panel solar se recarga, en el cual estos paneles solares van a servir son como condensadores en el cual almacena. Y ese almacenamiento se puede derivar a la iluminación, digamos, de una casa, ¿no? Obviamente armando un circuito bastante sencillo con un convertidor, con un transformador, ¿no? Y otros elementos más, ¿no? En el cual habíamos dicho además que este sería, por ejemplo, uno de los campos de trabajo para nosotros, para poder importar, para poder instalar y hacer mantenimiento, sería otro subcampo de nuestra especialidad, ¿no? Bastante trabajado y obviamente bastante usado en la actualidad en el mundo industrial. Tenemos otra forma de generar en forma eólica, ¿no? Por acción de la fuerza del aire. Esto mayormente se trabaja en el fondo del mar, donde obviamente hay cantidad de aire, en este caso viento con mucha fuerza, y se puede generar corriente eléctrica de esta manera, ¿no? ¿No? Es en forma eólica, ¿no? Entonces acá tenemos tenemos 4 preguntas como cuestionario de seguimiento. ¿Qué entienden por generación de energía eléctrica? ¿Cuál era la respuesta ahí? A ver si me hacen recordar, muchachos. ¿Cuál era ¿qué entienden por generación de energía eléctrica? A ver si me recuerdan. A ver, José Vega o José Vilcapoma. A ver cuál sería la respuesta, si me hacen recordar un poco ahí, a ver. Profesor, se dijo que era la transformación de una energía a otra. Efectivamente. Transformación de una energía a energía eléctrica. De una energía que hay más en la naturaleza a energía eléctrica, ¿no? Esa transformación, ese proceso se llama, pues, ¿no? Generación de energía eléctrica, que obviamente estamos viendo que son, ¿no? De varias formas, ¿no? ¿Cómo se genera la electricidad por frotamiento? Cuando frotamos dos masas de diferente composición, ¿no? Por ejemplo, la tela, ¿no? Con un plástico, como hemos visto hace un momento. ¿Cómo se genera la electricidad por calor? ¿Qué elementos ingresaba a ese procedimiento? Si me hace recordar. Uno de ellos era el níquel y el otro, ¿qué metal era? ¿Qué metal era? Cobre. ¿El cobre o el...? ¿Se acuerdan? ¿De dónde? Acá está, ¿no? Acá está en el primer PPT. El níquel y el hierro, ¿no? Acá está, un mechero, ¿no? Ya. Níquel y Sí, hierro, ok. ¿no? Y el hierro. El níquel y el hierro lo conectamos, lo unimos y le ponemos un mechero, de tal manera va a fluir los electrones y obviamente lo vamos a comprobar, digamos, esta energía con este voltímetro. Muy bien. Y finalmente aquí la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se genera la electricidad por acción química? ¿Cómo se llamaba, digamos, ese líquido? Bien conocido. A ver, ¿cómo se llamaba? Electrolito. Excelente, muy bien, electrolito, ¿no? Entonces, todos esos elementos y, digamos, todo ese líquido que está ahí lo va a tener prácticamente en una batería, ¿no? En una batería. Muy bien. Miren, eso es lo que hemos tratado prácticamente el día martes, muchachos, ¿no? El día martes, ¿no? Y bueno, seguimos el día miércoles. A ver, el día miércoles, ¿qué se trató? Vamos a ver. Vamos a regresar aquí y nuevamente vamos a compartir aquí, a ver. Su compañero ya no está.
ver, vamos a ver. Vamos entonces al día miércoles, ¿no? Al día miércoles, ¿no? Entonces el día miércoles, sesión número 3. Sesión número 3, ¿no? Sesión número 3. Vamos a regresar aquí. El PPT número 3. Vamos a, ahí está. PPT número 3. Ahí está. Bueno, voy a compartir con ustedes el PPT número 3. Ahí está. ¿Puedo observar, muchachos? ¿Me confirman? A ver, José. PPT Sí, número... profesor. Sí se puede observar. Muy bien. Entonces, el día 3, que fue el día miércoles, hemos tocado otro tema fundamental e importante para nuestra especialidad. Instrumento de medida de la corriente eléctrica. Instrumento de medida, ¿no? Además de los instrumentos, hemos visto los tipos y algunas características, obviamente, en los cuadrantes que tienen, ¿no? Y además hemos visto cómo es que se debe conectar correctamente un amperímetro, un voltímetro, un batímetro y un ohmímetro, respectivamente, ¿no? Entonces, nuestro aprendizaje del día miércoles era muy importante, era profundizar, es a entender claramente cómo es que nosotros debemos de conectar de una forma correcta y adecuada el instrumento en un circuito, ¿no? Entonces, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante identifica los instrumentos de medida de las magnitudes, ¿no? Instrumentos de medida, obviamente midiendo las magnitudes con el instrumento, ¿no? Cuando hablamos de magnitudes eléctricas, estamos hablando del voltaje, la intensidad de corriente, ¿no? La resistencia, estamos hablando de la potencia, ¿no? En sus distintas formas de conexión, dice, en un circuito. ¿Cómo cierra operaciones de problemas planteados por el docente, obviamente? Bueno, entonces, habíamos dicho que existían dos tipos de instrumento, ¿no? El instrumento digital y el instrumento analógico, ¿no? Este es el digital, ¿no? Y obviamente el digital tiene sus cuadrantes. En esta parte tenemos para medir ohmios, ¿no? Obviamente conectando, colocando el selector. En esta parte de aquí, en el ohmímetro, en este caso el instrumento, el multitester, podemos observar en este cuadrante, está el voltímetro de corriente continua. Aquí en esta parte podemos observar el voltímetro de corriente alterna, ¿no? Y finalmente en esta parte para medir la intensidad en corriente continua, ¿no? Habíamos dicho que aquí en el punto de conexión, el común siempre va a ser el color negro, ¿no? El color negro. Y obviamente el otro tendrá que ser el conector del instrumento color rojo. Aquí en el instrumento analógico también estamos viendo las cuadrantes. Cuadrantes aquí en esta parte, cuadrante aquí. Podemos observar está de 0.1 hasta 1000 voltios, pero en corriente continua, ¿no? Voltaje continuo. La parte de rojo será corriente alterna, ¿no? Aquí tenemos una parte también, este instrumento, para poder medir la capacidad de los condensadores, capacidad de microfaradios. En esta parte donde dice X10, X1, X100, 1K, es para medir la capacidad de resistencia de los elementos, ¿no? Y en esta parte, en la parte del costado, podemos ver DCA. DCA, ¿qué cosa es? Corriente continua, es decir, la intensidad de corriente en corriente, en este caso la corriente en un circuito de corriente continua, ¿no? Tenemos 50 microamperios, 2.5 miliamperios, 25 miliamperios y finalmente 0.25 amperios, ¿no? Entonces aquí tenemos la pantalla, ¿no? Y aquí hemos visto qué cosa, en este ejemplo, de cómo nosotros podemos medir con el voltímetro la fuente de alimentación de donde genera la corriente. Respetando, si agarramos el voltímetro y estamos con corriente continua, podemos decir de que el positivo se tendrá que conectar en el positivo y el negativo, el color negro del instrumento en la parte negativa, ¿no? Respetando la polaridad, ¿no?
Entonces, ¿cómo se conecta un voltímetro en un circuito? En paralelo y respetando la polaridad. Esta forma, por ejemplo, en la parte inferior estamos observando, ¿no? Esta forma de conexión es totalmente negativa, es absurda, porque el voltaje tenemos que medir, obviamente, cuando existe una carga. Podría haber acá en el intermedio una lámpara, una resistencia o otro elemento que dé funcionalidad a la corriente eléctrica, ¿no? Entonces es totalmente absurda medir este tipo, de esta forma en un circuito, ¿no? Para medir, repito, tiene que haber una carga, una resistencia o una lámpara, ¿no? Como en este caso, ¿no? Z, ¿no? Z prácticamente significa que es una carga, se podría decir que es semejante a una resistencia, una lámpara. Por lo tanto, estamos observando cómo es que con este voltímetro se puede medir. En función paralela y respetando la polaridad, no se olviden. Significa que esta parte tendrá que ser rojo y esta parte de abajo tendrá que ser negro, ¿no? Se respeta la polaridad, no se olviden. Y aquí tenemos un circuito bastante mixto, bastante grande, en el cual, cómo estamos conectando el voltímetro en forma paralela en cada resistencia, ¿no? Entonces sería ya un circuito mixto bastante grande, ¿no? O sea, estamos mostrando cómo es que se conecta el voltímetro en cada resistencia. Entendiendo que en cada resistencia, por más que sea circuito serie, circuito paralelo, cada uno de ellos tendrá una capacidad de resistencia. Cada uno de ellos tendrá una potencia. Cada uno de ellos ofrecerá una capacidad de resistencia diferente y obviamente la intensidad que circula en cada una de ellas también tendrá que ser individual de cada uno si es que tiene cargas diferentes, ¿no? Eso lo vamos a profundizar esta semana, ¿no? En lo que es tipos de clases, tipos de circuitos, obviamente, y en las cuales vamos a tener que aprender a medir de una manera correcta y adecuada. Y habíamos visto además aquí, ¿no? Cómo es que se conecta, ¿no? Cómo es que se conecta este voltímetro en este circuito. Entendiendo que este es si tenemos aquí un toma corriente doble, significa que es 220 voltios. ¿Cómo es que debe conectar en esta lámpara para que llegue 220 voltios en los extremos de la lámpara, ¿no? Entonces habíamos visto esto, ¿no? Ahora vamos a volver a repetir, ¿no? Vamos a volver a repetir. Aquí, a ver. Primero vamos aquí. Y vamos a conectar obviamente aquí, vamos a volver a conectar, ¿no? Entonces, este va a ser el color ahí, ¿no es cierto? Y voy a conectar el voltímetro de una vez ahí, acá está. Pero vamos a hacerlo con otro color, obviamente, con un color negro. Vamos a cambiar de color rápidamente. Ahí está. Voy a conectar el voltímetro, ¿no? Ahí. Y aquí. Ah, no. Pero estamos hallando primero qué cosa. Estamos hallando el voltímetro, ¿no? Ya, pues puede ser así también, no hay problema. Vamos a colocar por acá. Así, ahí está. Y finalmente, el color rojo lo voy a colocar aquí. Ahí. Y del otro lado tendría que conectarse acá, ¿no? Ahí. De tal manera puedo comprobar 220, ¿no? En paralelo. ¿Y la otra forma cuál era? La otra forma era saber qué cantidad de voltaje está llegando a la lámpara mismo, ¿no? Entonces podemos rápidamente ahí, ¿no? Rápidamente conectar así, de esta manera. El color rojo aquí, ahí. Vamos con el color negro, que obviamente debe ser, ¿qué cosa? El neutro, ¿no? El neutro. Entonces voy a instalar el voltímetro para confirmar qué cantidad de corriente está entrando aquí. Voltaje, perdón, ¿no? Ahí está. Ahí está. De esta manera lo voy a conectar, ¿no? Cambio de color. Saco el cable color rojo del voltímetro y lo voy a conectar aquí. Bueno, ¿no? Ahí está en paralelo, entonces voy a comprobar que el voltaje que está entrando aquí en el tomacorriente, que es 220 voltios, debe llegar a la lámpara a 220 voltios, ya que los dos están en posición paralela. Y esta es la manera correcta de poder medir el voltaje. Bien, se entiende que aquí es corriente alterna, ¿no? Según el esquema es corriente alterna, por lo tanto
no se debe tomar en cuenta la polaridad. Si este cable del instrumento lo coloco en la parte de abajo y el color rojo en la parte de arriba, no importa. Solo se respeta la polaridad cuando el circuito es corriente continua. Si es corriente alterna, ya no. En este caso se sobreentiende que es corriente alterna. Por lo tanto, el color rojo del instrumento puede ir en este punto arriba y el color negro puede ir en el punto abajo o viceversa, no tendría nada que ver. ¿Bien? Entonces, de esa forma estamos prácticamente complementando este detalle, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Vamos a nosotros a ver, sacarle una foto y mandarle de todas maneras al WhatsApp porque esto debe quedar claro, ¿no? A ver, ahí. Entonces voy a salir de aquí para mandarle al WhatsApp. A ver. Ahí está. Muy bien. Y seguimos compartiendo, ¿no? Seguimos compartiendo aquí el siguiente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo conecto el amperímetro? Nuevamente el color. Voy a ir aquí, ¿no? Voy a ir aquí y voy a ir aquí. Entonces, nuevamente el color rojo. Ahí. Ahora lo voy a hacer con un color azul para que se pueda diferenciar. Entonces el azul, voy a conectar el amperímetro. Ahí está. Mira. Voy a conectar de aquí. Ahí está. Mira, estoy conectando, ojo. Estoy conectando el amperímetro en función serie a la lámpara. Ahí está, ¿no? De esta manera entonces voy a poder medir la intensidad de corriente en este circuito de 220 voltios, ¿no? Y estoy conectando en función paralela, perdón, en función serie, está en serie. Este instrumento, en función a esta lámpara, está en serie, ¿no? Está en serie. Circuito abierto, ¿no? Y en serie, ¿no? Conectado. Entonces, el instrumento me va a marcar la intensidad de corriente de este circuito, ¿no? Entonces, igualito vamos a sacarle una foto, así, ¿no? Para poder compartir, pero me dicen que tengo que salir del, aquí, ahí está. Listo, ¿no? Seguimos entonces. Seguimos compartiendo. Ya está. Muy bien. Entonces, aquí que estamos observando, muchachos, estamos observando un amperímetro, ¿no? Analógico y un voltímetro analógico. Entonces, recordemos aquí, ¿cómo voy a poder medir el voltaje aquí? ¿No? Voy a medir, ¿cómo? Lo que manda el selector, que es 600 miliamperios, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que manda la aguja. La aguja, por ejemplo, está en 3, por lo tanto, del 0 al 3 hay 15 líneas. Dividido entre el total de líneas, que obviamente el instrumento sería de 0 a 4. ¿No? Y lo mismo, el amperímetro y el voltímetro, ¿no? Se mide con la misma fórmula, ¿no? Con la misma fórmula. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos el uso del ohmímetro. Ya hemos visto que el ohmímetro, el ohmiaje se mide del lado izquierdo hacia el derecho, que es la parte arriba, ¿ves? Por ejemplo, 5 ohmios, 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios, 100 ohmios, ¿no? En este cuadrante se mide, ¿no? Se va a conectar, se va a prolongar o se va a colocar el selector para poder medir el voltaje de corriente continua. En esta parte, voltaje de corriente alterna. En esta parte, la resistencia, ¿no? Eléctrica. Y en esta parte, la intensidad, pero en corriente continua, ¿no? Y aquí está más explicado, ¿no? En esta parte, el voltaje de corriente continua, la intensidad de corriente continua, acá el voltaje alterno, y aquí tenemos la resistencia. Entonces, por ejemplo, acá, si el selector está en 100, el selector está en 100 ohmios, y la aguja te marca en 50, para saber la capacidad de resistencia, ¿no? De dicho elemento, solamente tendríamos que multiplicar lo que marca el selector y multiplicado por lo que marca el instrumento, la aguja. Por lo tanto, 100 aquí, 100 por 50, 5000 ohmios, ¿no?
Entonces este elemento tendrá una resistencia de 5000 ohmios o 5K. Muy bien. Tenemos aquí, ¿qué cosa? Tenemos las preguntas de autoevaluación. ¿Cómo se mide la tensión en un circuito eléctrico? Ya lo hemos dicho. Si es corriente continua, en paralelo y respetando la polaridad. Y si es corriente alterna, ya no se respeta la polaridad, pero sí tiene que estar en posición paralela. ¿Cómo se mide la intensidad de corriente en un circuito eléctrico? Se abre el circuito, ¿no? Se abre el circuito, de tal manera el instrumento en función a la lámpara o al foco o a la resistencia tiene que estar en serie, ¿no? Ahora, si es corriente alterna, ya no es necesario abrir. Tendrías que agarrar tu pinza amperimétrica de tal manera, se coloca en el punto medio, digamos, de la pinza amperimétrica, ¿no? El cable pasa por el punto medio y mediante un campo magnético, ¿no? Te medirá la intensidad de corriente de dicho circuito. ¿Cómo se mide la resistencia en un circuito eléctrico? Sin corriente. O sea, sin voltaje, sin corriente. Solo, ¿no? No se debe medir cuando el circuito está cerrado. Es decir, puedes medir la resistencia de una lámpara con luz apagada. Es decir, cuando no prende, cuando no está prendido el elemento o cuando no pasa corriente. Y obviamente al no tener voltaje no habrá corriente. Entonces la resistencia se mide sin corriente y en función paralela a cada resistencia o a cada elemento resistivo o a una lámpara. Pero ojo, sin corriente, sin voltaje, ¿no? ¿Cómo se mide la potencia eléctrica en un circuito? Bueno, en un circuito se va a medir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? La intensidad y el voltaje. El voltaje se conectará, si queremos conectar un batímetro, se conecta donde están los terminales del voltaje en paralelo y los terminales que se encuentran en el batímetro, ¿no? Se encuentra obviamente otro punto para poder medir la intensidad de corriente, ¿no? Se tendrá que abrir el circuito, obviamente. Entonces, la combinación de los dos nos dará la potencia eléctrica. Eso también vamos a profundizar en la siguiente semana, ¿no? Para que quede claro, porque ya hay una pregunta de varios de sus compañeros que tenían una dificultad en respecto. Muy bien, la siguiente, ¿qué instrumento mide con mayor precisión, el analógico o el digital, según tu conocimiento? Explica brevemente. Bueno, en corriente baja, ¿no? En corriente continua, ¿no? Para el estudio electrónico, lo he podido comprobar que el analógico es mejor, tiene mayor precisión que el digital. Pero en todo caso, si hablamos de precisión y la mejor lectura, va a depender de la calidad del instrumento también, ¿no? Mucho depende de la calidad del instrumento. Si el instrumento es chino, obviamente no te va a medir exactamente. Si el instrumento es marca Fluker o Sanwa, que son los mejores en el campo, en la industria, entonces obviamente nos dará una mejor lectura, mucho más exacta. Y también va a depender de la forma como lo estamos midiendo nosotros como técnicos, ¿no? Para la precisión. Entonces, vale aclarar esto, ¿no? Entonces, con mayor precisión va a depender de la forma como lo estamos midiendo, va a depender de la calidad del instrumento, ¿no? Va a depender también si la corriente es alta o baja, ¿no? Todo eso vale de alguna manera como criterio, ¿no? Muy bien, muchachos. Aquí prácticamente hemos hecho un recuento, digamos, una explicación de hasta el día miércoles. ¿Alguna pregunta hasta aquí, José Vega, Vilcapoma? Profesor, Sí. también quería mencionar de que también influye bastante la limpieza. A veces está sucio los contactos o los puntos de a medir y sale distorsionada la lectura. Obviamente, sí. Nosotros vamos a hacer un mantenimiento. Tendríamos que lijar. Recuerden que obviamente cada contacto, en este caso, si es un empalme o de repente cualquier elemento que está asegurado, obviamente con el ambiente se va a oxidar. Y ese óxido obviamente dificulta el paso de la corriente. Definitivamente tienes toda la razón, José. Así es. Esos contactos hay que limpiarlos otra vez hasta, ¿no? Si es posible, cambiarlos de contacto, porque se supone que
esos contactos deben estar totalmente limpios y, si es posible, nuevos para que haya una buena, un buen contacto y fluya la corriente de manera correcta. Totalmente de acuerdo contigo, José. Muy, muy buena tu apreciación. Otra pregunta por ahí, a ver. ¿No hay otra pregunta por ahí? Seguimos entonces con el día jueves, muchachos, día jueves. ¿Sí? El tema del día jueves. ¿Qué tema fue el día jueves, José? Muy bien, está con nosotros William. Buenas tardes. Buenas tardes, William, bienvenido. Estamos Buenas haciendo, tardes, profesor. estamos haciendo digamos, una retroalimentación de todos los temas que hemos tratado a partir del lunes. Ya estamos el día jueves, ¿no? Y como a manera de recordar, a manera de que pues si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes para poder aclarar, ¿no? Así que estamos haciendo este esfuerzo extrahumano, ya que entiendo que todos están en familia, compartiendo, pero sin embargo, creo que se están dando un tiempecito, por lo menos de 2 a 4, para poder de alguna manera interactuar y de repente alguna pregunta que no haya quedado claro. Por eso que estamos abriendo y así, además ha sido, digamos, una decisión del equipo de estudio de abrir el Zoom de en este caso, 2 horitas, ¿no? De 4 a 6. Así que ya estamos cerca también, nos queda 10 minutos para poder terminar. Así que este tipo de, digamos, de retroalimentación o profundización lo podemos hacer todos los domingos, más que solamente 2 horitas, así que nos ponemos de acuerdo también en el siguiente domingo. Bueno, seguimos, entonces ya estamos el día prácticamente el día 4, ¿no? Vamos a ver el PPT número 4. PPT número 4. Ah, bueno, este de acá es el tercero, ¿no? Vamos a regresar nuevamente al PPT número 4. Acá está. Muy bien. Ahí está. Listo. Acá, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver el PPT número 4. Y tenemos aquí. Vamos a... Aquí está. Buscamos el PPT para poder compartir. Zoom número 4. Ahí está. Vamos a compartir. Bien, a ver, William, ¿se nota el PPT? Por favor, me confirma. Está cargando. Ya se nota. Instalaciones eléctricas. Sí, ahí dice mediciones eléctricas, lectura y conexión de instrumentos de medida en la corriente eléctrica. ¿Se nota perfectamente? Muy bien. A ver, José, me confirma, por favor, si se nota. A ver, José Vilcapoma, ¿me escucha? Sí, profesor. Ah, ok, listo. Seguimos entonces. Lectura y conexión de instrumento de medida, la corriente eléctrica, ¿no? Eso es básico, nos tenemos que entender. Pero lectura y conexión de instrumentos de medida, tanto el voltímetro, amperímetro, batímetro y ohmímetro. Ese es nuestro afán. Entonces, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante lee, identifica la distinta forma de conexión de los instrumentos de medida, reconociendo las magnitudes básicas, ¿no? Las magnitudes básicas de un circuito. Y como cierre, ¿no? Operaciones y problemas planteados por el docente, obviamente, ¿no? A ver, entendiendo aquí, a ver, muchachos, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales básicas de la corriente eléctrica? A ver, vamos con José Vilcapoma. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales
¿no? Básicas de la corriente eléctrica. Hablamos de las magnitudes. A ver, compártenos. Voltios, Muy bien. potencia, Muy bien. Van dos. densidad, Intensidad. potencia, Ya. voltios, Ya. voltaje. Sí. Este, Te falta uno. la intensidad, sí, sí, se me ha ido de la mente ahorita, profesor. La resistencia. La resistencia. Claro, la resistencia, ¿no? Habíamos dicho que la magnitud es el voltaje, la unidad de medida es el voltio, y la simbología es una V o una E también, ¿no? Luego viene la intensidad de corriente, la magnitud. La unidad de medida es el amperio. La simbología es una A. Luego viene la resistencia, ¿no? La resistencia como magnitud, y la unidad de medida es el ohmio, y la simbología un ohmio, un omega, ¿no? Por ahí tenemos como un sombrerito, que no sé si te acordarás. Y finalmente tenemos la otra magnitud que obviamente es fundamental, es básico, ¿no? Entenderlo y aplicarlo, obviamente, ¿no? Que es la potencia, ¿no? La potencia eléctrica. La unidad de medida sería el vatio, ¿no? La simbología sería una W, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Y habíamos visto las distintas fórmulas tanto de la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, ¿qué cosa era la ley de Ohm? Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La fórmula de potencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad. La otra fórmula de potencia. Potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. La otra fórmula de potencia. Potencia es igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. Y obviamente tenemos que despejar fórmula a cada una de ellas para poder calcular las demás magnitudes dentro de la fórmula, ¿no? Dentro del contexto, ¿no? Entonces, no se olviden igual, ¿no? Vamos a seguir haciendo circuitos, aplicando, digamos, hallando las magnitudes básicas y fundamentales, ¿no? En este caso, pues, de la corriente eléctrica, que es prácticamente las 5 vocales, las consonantes o el abecedario para nosotros como estudiantes, ¿no? Es la base, ¿no? En el cual será aplicado, ¿no? No solamente en corriente continua, sino será aplicado en corriente alterna monofásica y corriente trifásica también, no se olviden, ¿no? Entonces, la manera de recordar. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer prácticamente el día 4, ¿no? Aquí nuevamente le estoy compartiendo en la pantalla, ¿no? En este caso, un instrumento analógico. Recordar que las cuadrantes están aquí, ¿no? Cuadrante de voltaje continuo, cuadrante de la corriente continua. Este color rojo es corriente, en este caso, voltaje alterno. Y aquí tenemos, aquí por ejemplo, es microfaradios para poder calcular la capacidad de microfaradios de un condensador. Y finalmente, donde dice X10, X100, es donde nosotros podemos medir la resistencia de un elemento resistivo o cualquier otro elemento, obviamente, ¿no? Nuevamente aquí, este voltímetro lo estamos conectando en paralelo, entendido que este es un circuito, ¿no? De corriente continua, ¿no? Podemos hallar la capacidad de voltaje de este generador o de esta batería, ¿no? Que tiene polaridad. El positivo con el positivo y el negativo con el negativo. ¿Y en qué condición está? En función paralela, ¿no? Esta es una manera errónea de poder medir el voltaje en un circuito, porque obviamente aquí en intermedio no tenemos una resistencia, no tenemos una carga. En cambio acá sí, ¿no? En la parte más arriba, superior, podemos ver que Z es la carga. Por lo tanto, se está midiendo en función paralela. Vuelvo a repetir, vuelvo a incidir de que si es un circuito de corriente continua, en este caso que tiene polaridad, entonces tenemos que respetar la polaridad con el voltímetro, donde el positivo tendrá que ir en la parte de arriba y el negativo del instrumento en la parte inferior de la carga eléctrica. Entonces tenemos que respetar la polaridad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso tenerlo presente, ¿no? Ya que cuando lleguemos a la parte práctica, tocaremos primero, armaremos el circuito de corriente continua digamos, en el protoboard, que ya les enseñé, que es el panel circuital que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, acá estamos abriendo el circuito, ¿no?
Estamos abriendo el circuito. Recuerden que la intensidad de corriente con el amperímetro, para poder hallar la intensidad de corriente, no se tiene que abrir el circuito como ven aquí, ¿no? En todo caso, el amperímetro en relación a la carga tiene que estar en relación serie, ¿no? Así de esta manera. Cuando se trata de corriente continua. Cuando se trata de corriente alterna, ya no va a ser necesario abrir, sino que agarraremos la pinza amperimétrica y medir la intensidad de corriente, ¿no? Pasando el cable por el intermedio de la pinza amperimétrica y mediante el campo magnético nos va a dar la lectura del circuito, ¿no? En este caso de corriente alterna, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este es un ohmímetro, ¿ven? Se dan cuenta que aquí está abierto el circuito, por lo tanto nos permite hallar la capacidad de resistencia de este elemento, entendiendo que este circuito es de corriente continua y además está en función paralela. Quiere decir que R, esta R con esta R, ¿no? Estarían en paralelo. Entonces el ohmímetro se mide, ¿no? Se mide de una carga o una resistencia en circuito abierto, sin corriente y sin voltaje, de esta manera. Para esto ya no es necesario tener en cuenta la polaridad. Podría ser que el positivo, o sea, el color rojo esté abajo y el color negro arriba. No importa la polaridad, ¿no? Para medir resistencia en un elemento resistivo. Pero sí tiene, no se olviden, tiene que estar con circuito abierto, ¿no? Circuito abierto. Como en este caso, este es un ohmímetro, por lo tanto estoy midiendo la capacidad de resistencia de esta primera carga, ¿no? Pero fíjense que aquí está abierto el circuito. Tiene que estar abierto, no tiene por qué haber voltaje ni corriente, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de este circuito? Que es un circuito, en este caso, si esta es una batería, tendrá que ser un circuito de corriente continua, de tal manera que esta resistencia R1 en función a la R2 está en serie. Están conectadas en una sola misma línea de alimentación. Por lo tanto, el instrumento me va a medir qué cosa, así como está conectado. Solamente la capacidad de resistencia de R1, de la resistencia 1. Si este cable color negro yo lo pongo a la parte inferior, en esta parte, incluyendo obviamente las dos resistencias, entonces el instrumento me marcará la resistencia sumada de los dos juntos, tanto de R1 y R2. Entonces, este circuito es un circuito serie. Tenemos dos resistencias en serie, ¿no? Entonces, es fundamental e importante manejar el ohmímetro, de tal manera nos va a ayudar de alguna manera también para ver, según el ohmímetro, si un circuito está abierto o está cerrado, ¿no? Y si está abierto, obviamente estos dos focos no prenderán. Y si está cerrado y está bien, entonces todos los focos prenderán en forma, digamos, si tienen la misma capacidad de resistencia, me prenderá en la misma potencia y en la misma capacidad de iluminación. Bueno, esto ya lo hemos visto, muchachos, ¿no? No se olviden, ¿no? No se olviden, ¿no? Se supone que este es un voltaje alterno, 920 voltios, y esto tiene que conectarse, ¿no? Recuerden que esto, ¿no es cierto? Esto de acá, ¿no? Esto de acá, vamos a colocar aquí, ¿no? No se olviden que esto vendría a ser, vamos a tomarlo como fase, ¿no? Fase, y el regreso tendría que ser el neutro, ¿no? El neutro, ¿no? Acá está el neutro. Ahí está. Pero en la fase es donde se conecta el interruptor. En la fase. En la fase se conecta el interruptor, ¿correcto? ¿Está bien, no? ¿Me escuchan? ¿Está bien? Estoy escuchando la música de la familia England. Ya está, ¿no? Y obviamente esto, este es el Parecido, voltímetro, podemos connotarlo en paralelo aquí, y el amperímetro en serie, abriendo el circuito, ¿no? Para poder medir la intensidad de corriente. Entendiendo que este instrumento es un instrumento ¿de qué? Es un instrumento, tanto es un voltímetro y un amperímetro, pero no analógico, no es digital. Bien, vamos a ver. Ahí, ya está. Seguimos aquí compartiendo. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto también ya lo hemos visto. Esta es la forma como se mide la resistencia, entendiendo que se mide la resistencia de derecha hacia izquierda, 0, 5, 10, 20, 30, 50 ohmios, ¿no?
Si el selector está en 100 ohmios y la aguja te marca en 50, simplemente lo que haces es multiplicar 100 por 50, 5000 ohmios, ¿no? 5000 ohmios, por lo tanto la capacidad de resistencia de ese elemento será 5K o 5000 ohmios. Ya hemos visto acá qué tipo de circuito será, muchachos, esto. ¿Me indican, por favor, qué tipo de circuito es? A ver, Vega. José, William, es un, ¿te sobró café? es un circuito serie, ¿no? Es un circuito serie, ¿no? Es un circuito serie. Quiere decir que la resistencia es 5 ohmios y en este caso R2 y R3 están en serie, ¿no? Están en serie. Por lo tanto, aquí los voltajes se van a dividir. Aquí habrá un voltaje, aquí habrá otro voltaje, aquí habrá otro voltaje. De tal manera, la suma de los tres voltajes me dará el voltaje general. El voltaje general. ¿Me está escuchando? William, ¿me escucha? Sí, profesor, pero lo escucho en una parte entrecortada. No sé si seré yo o su internet. A ver, vamos a Pero ver. sí estoy viendo. Sí, sí, sí. A ver, ahora sí. William, a ver, ¿me escucha? ¿O sigue entrecortado? Sí, ahora está bien, profesor. Muy bien, Está bien. muy bien. Entonces aquí estamos observando que esta resistencia y esta resistencia y esta resistencia están en serie. ¿Qué pasa con las magnitudes eléctricas en serie? La intensidad de corriente en un circuito serie es la misma, no cambia. O sea, si yo quiero medir en esta parte de la intensidad de corriente, o en esta parte o en esta parte superior, entonces la intensidad es la misma, no cambia. El voltaje sí se va a dividir. Aquí habrá una caída de tensión, una cantidad de voltaje, aquí habrá otra cantidad de voltaje, aquí habrá otra cantidad de voltaje. Lo importante es que la suma de los tres voltajes, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, la suma de los tres me va a dar el voltaje general, el voltaje total, en este caso de la batería o del generador. En cada resistencia también, ¿qué cosa habrá en cada resistencia? Además de tener su propio voltaje, tendrá su propia capacidad de potencia. Aquí habrá una potencia, otra potencia y otra potencia. Y para poder hallar la potencia total se suma. Potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 nos va a dar la potencia total, ¿no? Entonces, ese fenómeno ocurre, ¿no? En este circuito. Y vemos aquí, por ejemplo, es la misma, ¿no? También es un circuito serie. La intensidad es la misma, los voltajes se dividen en cada resistencia, ¿no? Voltaje 1, voltaje 2. Al mismo tiempo, potencia 1, potencia 2. Lo importante es que se suman para poder hallar el voltaje total. También se suman las potencias para poder hallar la potencia total. Y aquí, ¿qué vemos? Otro ejemplo, ¿no? Que es el mismo. Si dan cuenta, los tres, el primero, el segundo y el tercero, es, digamos, es lo mismo, es una resistencia, son tres resistencias y están en conexión serie, ¿no? Y finalmente aquí, ¿cuántos ohmios habrá en 3.5 kiloohmios? ¿Cuántos ohmios habrá en 5.3 kiloohmios? Si estamos buscando ohmios, entonces tendrá que multiplicar por 1000. Entonces, si multiplicamos por 1000, 5.3 kiloohmios, y lo vamos a convertir a ohmios, se tendría que multiplicar por 1000. 5.3 por 1000 para convertir a ohmios. Por lo tanto, si multiplicamos por 1000, tendrá que ser 5300 ohmios. Aquí, ¿cuántos ohmios habrán? 10.8 kiloohmios. También multiplicamos por 1000. 10.8 kiloohmios por 1000 sería 10.800 ohmios. ¿Cuántos kiloohmios? Acá al revés, ¿no? Al revés, ¿ah? ¿Cuántos kiloohmios habrá en 9600 ohmios? Al revés, ¿no? 9600 entre 1000 tendrá que ser 9.6 kiloohmios. Aquí también. ¿Cuántos kiloohmios habrá en 20.550 ohmios? Dividimos entre 1000. Dividido entre 1000 tendrá que ser 20.55 kiloohmios. ¿Cuántos kiloohmios habrá en 18.820 ohmios? Igual, divididos entre 1000 nos dará prácticamente 18.82 kiloohmios, ¿no? Entonces, cuando queremos convertir a ohmios, de kiloohmios, ¿no? Cuando queremos convertir de kiloohmios a ohmios, ¿no es cierto? De kiloohmios a ohmios, ¿multiplicamos o dividimos? ¿Qué dicen ustedes?
Se divide. Ajá. De kiloohmios, ¿no? Y si queremos convertir de ohmios a kiloohmios, se divide, ¿no? ¿Es cierto? Entonces aquí como muestra, por ejemplo, en la primera, ¿cuántos ohmios habrá? O sea, es decir, de kiloohmios a ohmios, ¿no es cierto? Se multiplica, ¿no es cierto? Y de kiloohmios a ohmios, ¿no es cierto? Se divide, ¿no? ¿O es al revés? ¿Qué me dice William? A ver. Estoy un poco perdido, profesor. Ya, Sí, bueno, bueno. prestando atención, pero estoy un poco perdido. Muy bien, vamos a repetir esta parte. Aquí la primera pregunta. ¿Cuántos ohmios habrá en 5 kiloohmios? O sea, 5.3 está en kiloohmios. Eso lo vamos a convertir a ohmios. Para convertir a ohmios, de kiloohmios a ohmios, hay que multiplicarlo por 1000. ¿Estamos en lo correcto? Si yo lo multiplico por 1000, se convierte en 5300 ohmios. ¿Correcto? Lo mismo aquí, ve. ¿Cuántos ohmios habrá en 10.8 kiloohmios? Entonces lo voy a multiplicar por 1000. Multiplicado por 1000 me dará 10.800 ohmios. Aquí al revés, miren. ¿Cuántos kiloohmios habrá en 9600 ohmios? O sea, aquí es al revés. 9.6. De ohmios a kiloohmios. Para convertir de ohmios a kiloohmios, dividimos entre 1000. Por lo tanto, será Claro. 9.6, ¿no? 9.6. Aquí el último, el penúltimo. ¿Cuántos kiloohmios Sí. habrá en 20.550 ohmios? También aquí, ¿no? De ohmios a kiloohmios. Entonces vamos a tener que dividir entre 1000. Por lo tanto, se convierte en 0.55 kiloohmios. De igual forma aquí, ¿no? 18.820 ohmios a kiloohmios. 18.82 kiloohmios. Ahora sí se entiende, William. Sí, sí, profesor, sí A entiendo. ver, Solamente el dato es... ¿no? Entonces, a ver, te doy una pregunta. Si tengo 12.000 ohmios y lo quiero convertir a kiloohmios, ¿lo tengo que dividir o lo tengo que multiplicar por 1000? Multiplicar por 1000. Ojo, ¿ah? Tengo 12.000 ohmios. Tengo 12.000 ohmios. Para convertirlo a kiloohmios, ¿lo divido o lo multiplico? Ah, ya, tengo 12.000 Ohmios. 12.000 ohmios. Para pasarlo a kiloohmios, lo tengo que dividir entre 1000. Entonces sería 12 kiloohmios nada más. ¿No? A ver, si yo tengo, a ver otro. Si yo tengo 6.800, 6.000, mira, si yo tengo 6.800 ohmios, ojo, tengo 6.800 ohmios y lo quiero convertir a kiloohmios, lo tengo que dividir entre 1000, porque lo voy a pasar a kiloohmios. Lo divido entre 1000. Entonces, el resultado, ¿cuánto va a ser? 6.800 entre 1000. Entonces sería 6.8. ¿Cierto? 6.8. Y si quiero, de kiloohmios a ohmios, ¿no? De kiloohmios a ohmios, por ejemplo. ¿Cuántos ohmios habrá? ¿Cuántos ohmios habrá en 4 kiloohmios? 4.000. Claro, 4.000, ¿no es cierto? 4.000 ohmios, ¿no? Entonces, conclusión. Para convertir de kiloohmios a ohmios, ¿no? De kiloohmios a ohmios se multiplica. Y de ohmios a kiloohmios se divide entre 1000. Ya está, ya. Aclarando esa parte. Igual vamos a seguir haciendo más ejercicios, ¿no? Más interrogantes sobre eso. Y bueno, ese sería el tema prácticamente, muchachos, del día jueves, ¿no? Del día jueves, ¿no? Del día jueves. Y viernes, vamos a pasar el viernes la clase número 5, ¿no? Vamos a compartir nuevamente aquí la número 5. Ahí está. Sesión número 5. Ahí está. Igual vamos a salir de esto. Nuevamente vamos a compartir entonces la sesión número 5, ¿no?
Ahí está. Lo voy a compartir nuevamente, es PPT número 5, ¿no? Del día viernes. Ahí está. Muy bien. Definiciones básicas de un circuito eléctrico, dice, ¿no? Definiciones básicas de un circuito eléctrico. Igual lo voy a compartir con ustedes. El PPT, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ya está, ya. Definiciones básicas del circuito eléctrico. ¿Se puede observar la pantalla, William, por favor? Sí, profesor, sí se puede. Muy bien. Entonces, Actividad número 5, dice. sí, actividad número 5, unidad, mediciones eléctricas, en el cual el tema básico fundamental son definiciones básicas de un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? O sea, obviamente es una pregunta abierta, ¿no? Cada uno puede tener su propia respuesta, ¿no? Porque es una pregunta abierta, ¿no? No es una pregunta cerrada, ¿no? Por lo tanto, hay distintas formas de definiciones. Aquí va una de ellas, ¿no? Para mí, por ejemplo, ¿qué cosa es un circuito eléctrico? Es el camino por donde caminan los electrones hasta llegar a una carga. Es decir, hasta que dé funcionalidad a un elemento resistivo, una carga, que puede ser un foco, que puede ser un electrodoméstico, que puede ser un motor, ¿no? O sea, tiene que dar funcionalidad a algo, ¿no es cierto? Eso es. ¿Cuáles son los elementos básicos de un circuito eléctrico? El elemento generador, el elemento maniobra, el elemento receptor, a donde va a llegar la corriente, y el elemento conductor, que obviamente es el cable, ¿no? ¿Cierto? Aquí está. Entonces, definiciones básicas de un circuito eléctrico, acá está. Fuente de alimentación, de donde genera la corriente. Circuito de control vendría a ser el interruptor, el que cierra y abre el circuito. El circuito protector son los fusibles, son la llave termomagnética. Circuito de medida, en este caso es el multitest, es el instrumento que va a medir. Y los tipos de carga son resistores, como ya hemos dicho, que puede ser un resistor, puede ser una resistencia, puede ser una lámpara, un foco, un fluorescente, un motor, un electrodoméstico, ¿no? ¿A dónde va a llegar la corriente, ¿no? Entonces, nuestro afán del día viernes fue, pues, ¿no? Al finalizar la sesión de aprendizaje, la estudiante identifica los conceptos básicos de un circuito eléctrico, las partes fundamentales de un circuito eléctrico, la conexión y lectura de los instrumentos, obviamente en esos circuitos, ¿no? Utilizando instrumentos digitales, analógicos, tanto en corriente continua y corriente alterna, calculando las magnitudes. Ya dijimos que las magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? El voltaje, la intensidad de corriente, la resistencia y la potencia, ¿no? Prácticamente son las 5 vocales, el ABC para nosotros. Y obviamente, ¿no? Problemas planteados en un circuito cualquiera, ¿no? Calculando las magnitudes y conexión exacta con el instrumento. Entonces acá tenemos un concepto básico. ¿Qué es un circuito? Una definición general de un circuito puede ser la de un camino cerrado donde puede seguir la corriente eléctrica, ¿no? Aquí tenemos un circuito, por ejemplo, ¿no? Este sería un elemento resistivo, un ejemplo de un elemento resistivo. Este es otro elemento resistivo. Un condensador también tendría que ser un elemento resistivo. Una bobina también. El generador. Y obviamente aquí tenemos un interruptor. El elemento maniobra que abre y cierra el circuito, ¿no? Si no tenemos ni un elemento aquí, lo que faltaría, pues, lo que pasaría si fuera corriente alterna, ¿no es cierto? Y obviamente también, si no tenemos ni una carga, tendría que ocurrir un cortocircuito, ¿no? Entonces acá, ¿qué tenemos? Un ejemplo básico, ¿no? De un circuito. Tenemos el elemento generador, tenemos el elemento receptor, que es la fuente a donde va a llegar, el elemento conductor, que es el cable, y el interruptor, que es el elemento maniobra. Este es un fusible, si es que obviamente es una llave, podríamos utilizarlo como una llave termomagnética, ¿no? Empleando los dos cables, en este caso la fase y el neutro. Otro ejemplo de circuito, ¿no? Tenemos la batería, tenemos el interruptor, y nos damos cuenta que aquí hay dos lamparitas. Estas dos lamparitas están en serie. Cada uno tendrá su propia potencia, cada uno tendrá su propio voltaje, ¿no? ¿No es cierto? Pero lo importante, como este es un circuito serie, la intensidad es la misma en todo el trayecto. No se olviden, la intensidad es la misma en todo el trayecto. Si yo pongo acá el amperímetro, o lo pongo en esta parte, en la parte posterior aquí, la intensidad va a ser la misma. Aquí tenemos obviamente, ¿qué más? Ya nos especifica, ¿no?
¿no? Ahí está el generador de corriente, que es una pila, ¿no? Interruptor, aquí tenemos un interruptor básico, esta es la carga. En este caso tenemos un foquito, que puede ser un aparato, puede ser un motor, como ya dijimos, ¿no? Y este es el elemento conductor, que es obviamente el cable, ¿no? Finalmente, vale recalcar de que en la actualidad en la industria todavía existen los instrumentos analógicos en un tablero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser expertos en la lectura y la conexión de los instrumentos, tanto analógicos y digitales, ¿no? Aquí tenemos un batímetro, ¿no? Tenemos un amperímetro, ¿no? Ahí tenemos otro instrumento analógico, ¿no? Que obviamente nos va a medir una magnitud o una carga eléctrica, ¿no? Entonces tenemos que ser expertos no solamente utilizando los instrumentos digitales, sino el analógico en su contexto general, ya que en la industria todavía existen tableros, ¿no? Que tienen pues este tipo de instrumentos, ¿no? Analógicos. Y vemos aquí, a ver, ¿qué es un amperímetro? Tenemos un amperímetro, ya lo hemos dicho hace un momento. Para medir la intensidad de corriente tenemos que abrir el circuito, ¿ve? Fíjate cómo hemos abierto el circuito. De tal manera que el instrumento, el amperímetro, en relación al foco, la lámpara o la carga, tiene que estar en serie. Y efectivamente, ¿no? Hemos abierto aquí, ¿no? Y si es corriente continua, no se olviden que hay que respetar la polaridad de la corriente. Y si es corriente alterna, no importa la polaridad. Tenemos otro circuito aquí, ¿no? Tenemos aquí la fase. Recuerden que dentro de la fase debe conectarse, en este caso, el interruptor, ¿no? Y el regreso vendría a ser el color negro, el neutro, ¿no? Tenemos una lámpara aquí, ¿no? Uno de los contactos debe estar en el casquillo de la lámpara y el otro en el punto de contacto, ¿no? La otra, en este caso, ¿no? Tenemos aquí el ohmímetro, como ya dijimos, el ohmímetro, este instrumento se mide sin corriente. Acá estoy midiendo, por ejemplo, la capacidad de resistencia de esta lámpara, de este foquito. Y mira que el color negro en el casquillo y el color rojo en la puntita aquí, ¿no? Vemos en el punto de contacto. Si conectamos de esta manera adecuada, podemos decir que el instrumento me está midiendo la capacidad de resistencia de esta lámpara. Si el instrumento no marca, entonces significa que esta lámpara está quemada, ya no sirve, ya está obsoleto, ya está en desuso. Si el instrumento marca, significa que este elemento, en este caso el resistivo o de foco, está en funcionamiento y está en correctas condiciones para su uso inmediato. Aquí tenemos como la forma como nosotros podemos medir con el voltímetro la capacidad de la salida de esta batería. El positivo con el positivo, el negativo con el negativo del instrumento. Como le decía hace un momento, el negativo debe ser el común en el instrumento, ¿no? El común es el negro. Y obviamente, voltaje, resistencia da el conector color rojo. Eso no se olviden, no podemos conectar al revés. Este color rojo no puede ir en la parte del común, porque el común es necesariamente negro, ¿no? Tampoco el común se puede conectar en el rojo. La forma correcta como es que se conectan los conectores en el instrumento es el común, siempre va a ser negro, ¿no? Y el color rojo, BR, que obviamente mide resistencia y voltaje. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un circuito obviamente mixto, ya que la lámpara A y la lámpara B están en serie, y la lámpara B en relación a la lámpara C están en paralelo. Cuando tenemos dos lámparas o dos resistencias en paralelo, podemos afirmar que el voltaje no cambia. Quiere decir, si el voltaje en la lámpara B es 20, obligatoriamente tendrá que ser también 20 en la lámpara C. Por más allá, la capacidad de resistencia, ¿no? La capacidad de resistencia puede variar. Si la capacidad de resistencia varía en ambas lámparas, significa que la intensidad de corriente también variará, ¿no? También variará. Pero lo que no varía es el voltaje. Necesariamente en un circuito paralelo los voltajes son los mismos. En este caso podemos hallar el voltaje general de la fuente, entendiendo que podemos sumar la lámpara A con la lámpara B. La suma de estos dos, la suma de la lámpara A y la lámpara B, nos va a dar el voltaje general de salida de esta, en este caso, del elemento generador o de esta batería. Y finalmente, aplicando la ley de Ohm y la ley de la potencia, con las fórmulas que ya conocemos, podemos hallar las cuatro magnitudes fundamentales, obviamente también la potencia total de todo el esquema, ¿no? Bastante sencillo, ya lo hemos hecho, pero también lo vamos a seguir haciendo hasta que ustedes comprendan perfectamente de lo que estamos hablando. Y al finalizar el módulo, pasen el módulo conociendo
sabiendo, teniendo mucho conocimiento, porque esta es la base para todo. Tenemos otro aquí, ¿no? Que es el mismo, un circuito mixto, ¿no? Simplemente que hemos hecho variar la capacidad de voltaje, ¿no? La capacidad de voltaje. También, obviamente, esta lámpara y esta lámpara, la lámpara B y la lámpara C, están en paralelo. Como están en paralelo, si se dan cuenta, el voltaje es el mismo. También da la casualidad que las potencias son iguales. Acá las potencias pueden variar. Podría ser que la lámpara B tenga 50 watts y este tenga 60 watts. No importa, las potencias pueden variar. Lo que no puede variar obligatoriamente, ¿no? Son los voltajes, porque están en función paralela. Obviamente esta lámpara A y la lámpara B tenemos puesta en serie y la suma de los dos nos dará el voltaje total. Igual forma aquí, ¿no? Estamos observando, ¿no? Estamos observando que la lámpara B y la lámpara C también están en paralelo y estamos observando que también que ambos tienen un voltaje igual, ¿no? Semejante al otro. Muy bien. Lo importante es que en este cuadrante de aquí, donde está la lámpara A, ahí va a estar la intensidad total. Esta es la intensidad total. Cuando llega a este punto de empalme, esa intensidad total se va a partir en dos caminos diferentes. Una cantidad de corriente pasará por la lámpara B y otra cantidad de corriente pasará por la lámpara C. De tal manera que en este punto, que estamos en la parte inferior, se encuentra nuevamente la capacidad de intensidad de corriente en la lámpara B con la capacidad de intensidad de corriente en la lámpara C, de tal manera suma para que nuevamente pase, ¿no?, la intensidad total y nuevamente se abra. Y va circulando de esta manera, de manera constante, ¿no?, la corriente eléctrica o la capacidad de electrones. Y finalmente, ¿no?, la cuestionario de autoevaluación. ¿Cómo se mide la resistencia eléctrica en una lámpara? Ya lo hemos visto. ¿Cómo se mide la resistencia eléctrica en una lámpara? Ya lo hemos visto acá, ¿no? Acá lo están midiendo de una manera adecuada una lámpara, que está aquí. A ver, vamos a ver. Me parece que está aquí. Una lámpara, por aquí está. Una lámpara de manera correcta, ¿no? ¿Cómo se mide una lámpara de manera correcta? Aquí está, miren. Esta es una lámpara. ¿Y cómo se mide una lámpara de una manera correcta? Uno de los polos en el punto medio de contacto y en la parte de la rosca o casquillo el otro, ¿no? Obviamente si ponemos acá, ¿no?, 100 watts. Es la manera correcta de poder medir, ¿no?, digamos, una lámpara de 100 watts. No importa los vatiajes, pero la forma correcta es esta manera. Con eso estamos respondiendo la pregunta número 1, ¿no? ¿Qué intensidad de corriente soporta el cuerpo humano de 100 ohmios si el voltaje es 220? Recordemos que a la casa llega a 220 voltios. Si nos pasa corriente, más o menos nuestro cuerpo, es decir, el cuerpo humano ofrece aproximadamente 1000 ohmios de resistencia. Algunos más, algunos menos, va a depender de la capacidad corporal de cada uno, ¿no? Y además si somos gorditos o flaquitos, eso influye bastante también. No todos ofrecemos la misma cantidad de resistencia al paso de la corriente. Hay personas que transpiran mucho. Esas personas que transpiran mucho serán mucho más vulnerables al paso de la corriente. En cambio, hay personas que no transpiran, ¿no?, y tienen de repente la mano con un callo, ¿no?, un poco callosa, entonces por lo menos la corriente va a ser un poco menos vulnerable, ¿no?, en relación a su cuerpo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué intensidad de corriente soportará un cuerpo humano? La ley de Ohm. Intensidad es igual voltaje sobre resistencia, ¿no? Porque te pide qué intensidad de corriente. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué capacidad de corriente soporta el cuerpo humano si tiene esta cantidad de ohmiaje en su cuerpo y nos pasa, en este caso, la corriente de 220 voltios? La ley de Ohm, intensidad es igual voltaje sobre resistencia. Tendré que dividir entonces 220 entre 1000. Por lo tanto, dividido entre los dos nos saldrá 0,22 amperios. ¿Qué capacidad de intensidad soporta entonces? 0,22 amperios. Profesor, ¿esa cantidad de corriente nos hace daño, nos mata? Sí nos mata, ¿no? A mayor corriente nos mata más rápido, ¿no? Eso tengamos bien claro. La penúltima pregunta. Si tienes una lámpara de 60 watts y una lámpara de 25 watts, ¿cuál de ellos ofrecerá mayor resistencia? Entonces, aquí, la respuesta sería, a menor bateaje, mayor resistencia. Repito, a menor bateaje, mayor resistencia. Por lo tanto, en esta pregunta, ¿no?, ¿cuál de las lámparas tendrá mayor resistencia? ¿El de 60 o el 25? Obviamente el de 25
porque tiene menos bateaje. A menor bateaje, la resistencia aumenta, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de resistencia de 25 watts será mucho más al de la capacidad de resistencia de 60 watts. ¿Eso se puede comprobar? Sí, por cálculo matemático. ¿Con qué más se puede comprobar? Con el instrumento. ¿Con qué tipo de instrumento? Con el ohmímetro. Muy bien. Finalmente, ¿qué es un circuito eléctrico y cuáles son sus elementos fundamentales? Ya lo hemos dicho, ¿no? Un circuito eléctrico es el camino por donde circulan, disipan los electrones hasta llegar a una resistencia o un elemento resistivo o un elemento receptor. ¿Cuáles son sus elementos fundamentales de un circuito? El elemento generador, el elemento maniobra, el elemento conductor y el elemento receptor, a dónde va a llegar la corriente eléctrica. Muy bien, José. José Vilcapoma, William, José Vega, muy bien. Nuevamente hemos terminado y seguramente el próximo domingo vamos a reiterar todas las clases que hemos podido desarrollar durante la semana para afianzar un poco más y que todo quede clarísimo. Muchas gracias, José, por haber participado. William, de igual manera, a ti. José Vega, por darse un tiempo. Muchas gracias. Nos encontramos el día de mañana. A usted, profesor, gracias también. Gracias, profesor, por el tiempo. Muy bien, José Vega. Entonces, mañana, no se olviden, ¿no? Estamos interactuando nuevamente a partir de las 8:30. De 8:30 a 9 mandaremos el saludo correspondiente y 9 en punto ya hacemos la invitación, obviamente, al Zoom, ¿no? Para ya trabajar hasta las 12, ¿no? De manera corrida y directa. Más bien les invitaría a participar porque parece que vamos a tener la visita del Ministerio de Educación el día de mañana a nuestra sala virtual Zoom, así que le rogaría, por favor, participar también, ¿no? Participar en plena clase, ¿no? Para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Así que José Vega, José Vilcapoma, William, será hasta el día de mañana. Muchas gracias por todo. Hasta mañana, profesor, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana con todos. Profesor, una Sí, consulta. sí, José. ¿La clase lo ha grabado, profesor? Sí, lo he grabado y lo voy a compartir ahorita. Sí, sí. Ya, profesor, muchísimas gracias. Profesor, yo esta semana estoy en la Malvinas. ¿Qué instrumento puedo comprar de trabajo? Ya, el multitester, ¿no? Un multitester, cómprate. Un digital. ¿Hay una en especial? Eh, ¿Cualquiera que sea digital? sí, podría ser un término medio, un frase. Marca frase. Ya, marca Faser. Ya. Sí. Ok.